Hola. Hola, regresamos a los videos de reacción como les gusta. ¿Por qué somos tan gordos? Es una pregunta que será contestada en una mordida. No sé, Merry. Dicen que es de mala educación hablar mientras comes. Reacción en videos de YouTube, hermano. ¿Qué educación puedo tener? Ay, casi se me atora. A ver, se me hizo interesante. Espérate. Espérate. Se ve que este canal es bueno, ¿eh? Ahí estamos. El criminalista nocturno. No manches, ya me mostraste la foto y ya se me hizo un asco de persona. Estoy reaccionando a el caso de Joseph Roy Metheny. Convertía a sus víctimas en hamburguesas. Es un gordo. La historia de esta noche, la cual estás a punto de escuchar, comenzó luego de una venganza, que a palabras del mismo sujeto, terminó con una pasión por el sabor de la carne humana, aquella sensación de dominio y control que se obtiene luego de arrebatarle la vida a otro. Es lo que motivó a este hombre, Joseph Roy Metheny, un sujeto con obesidad mórbida, de mirada penetrante y facciones gruesas, de sonrisa intimidante, con una altura de 1.85 metros y ¿Tabaco? más de 150 kilos de peso. Mencionó en su declaración: la próxima vez que vayas por la carretera y te encuentres con un puesto de hamburguesas que nunca hayas visto, piensa bien en esta historia, ya que nunca sabes a quién puedes estarte comiendo. ¿Cuándo fue la última vez que comimos hamburguesas? La semana pasada. Hace 2 semanas. Bueno, espero no acordarme de este sujeto cuando vuelva a comer hamburguesas. La siguiente historia criminal tiene como protagonista a Joseph Roy Metheny, el cual nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Estados Unidos, en el seno de una familia de 6 hijos, donde la mayoría del tiempo eran descuidados por sus padres, ya que su progenitor tenía un problema de alcoholismo y se gastaba el dinero en la bebida, por lo que su madre tenía que trabajar mucho para poder mantenerlos. A la edad de 6 años su padre murió en un accidente automovilístico y los hijos pasaron al cuidado de su madre, quien asumió las riendas de la familia, descuidándolos todavía más, ya que para poder solventar toda la carga monetaria tenía que trabajar hasta turnos dobles para obtener mayor ingreso. Como camarera y conductora de un camión de comida, a menudo él y sus hermanos eran enviados a vivir con otras familias en el sistema de hogares de crianza, el cual permite a los niños en situaciones de peligro, abuso y abandono vivir en un lugar seguro temporalmente hasta que se determine que pueden regresar con sus padres biológicos o, en dado caso, la familia que está a cargo de su cuidado los desea adoptar. Joseph se refugió en la comida y comenzó. O sea que literalmente tenía todo en contra, ¿no? Sin papás, sin un hogar, sin familia. Prácticamente hay muchos casos así, ¿no? Como que no no todos los criminales vienen de hogares eh, destructivos, o cómo se le dice, con carencia de cariño y todo.
pero la gran mayoría sí. Problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, abandono, abuso. Bueno, uno más. Comenzó a comer sin control, lo que le provocó un serio problema de obesidad que se fue compensando conforme fue creciendo. A los 18 años, afirmó que se unió al ejército estadounidense en el año de 1973 y sirvió en Alemania. Durante su servicio, Joseph se volvió adicto a las drogas, cambiando notablemente su comportamiento, siendo esto el inicio de muchos problemas que estarían por venir. Su madre empezó a notar el deterioro de su hijo, quien se alejaba de la familia cada vez más. Joseph era conocido por sus amigos como Tiny o Pequeño, ya que medía 1.85 metros y era de complexión grande. Su adicción lo llevó poco a poco a seguir el mismo ejemplo de su padre y comenzó a frecuentar bares y cantinas. El bebote le decimos a veces aquí en México, ¿no? A la gente grande, a la gente gordita. Ahí va el chiquitín, ¿no? Viviendo con personas de la calle que no tenían hogar y las que improvisaban campamentos al sur de Baltimore. Es ahí donde conoce a una mujer que se desconoce su nombre, con la cual tendría a su primer hijo. Luego de enterarse que iba a ser padre, consiguió un empleo en una empresa en donde todo marchaba bien, ya que era considerado como una persona inteligente, bien hablado y muy educado. Lo que pocos sabían era que tenía un problema de adicción. Todo comenzó la noche de julio de 1994. Joseph se encontraba en el trabajo, ya que laboraba conduciendo un montacargas en la empresa Pallets, la cual se dedicaba a la venta y fabricación de tarimas. Esa noche trabajó hasta tarde y se quedó horas extras. Al terminar su jornada se dirigió a su casa como habitualmente lo hacía. Al abrir la puerta encendió la luz y se percató de que la casa estaba vacía. No se encontraba ni su hijo de 6 años, ni su esposa. Ella se había llevado todo y lo había abandonado. Lo abandonó. ¿Por qué? Averigüémoslo, doctor. Pues seguramente porque eres un cerdo. O sea, en el sentido alegórico. Al ver el silencio en su hogar, se enfureció, no tanto por la pérdida de su esposa, que era adicta a las drogas y con la que frecuentemente se peleaba, sino porque él amaba a su hijo. De hecho, él catalogaba a su esposa como una basura que consumía sustancias de todo tipo. Luego de unos días, empezó a buscarlos por todos lados, sin tener éxito. Mira, otro caso de un hombre que le decía basura a su pareja. ¿Dónde he oído eso antes? Continuemos. Éxito en ello. Fue hasta 6 meses después que unas personas le dijeron que la habían visto al otro lado de la ciudad, con un sujeto que lo obligaba a ofrecer servicios íntimos a cambio de drogas, sin importarles que el niño estuviera presente, hasta que después de unos días, su exesposa y su pareja fueron arrestados por consumo y portación de sustancias ilícitas, y se llevaron al menor por negligencia y abuso infantil. Joseph no pudo hacer nada para que le regresaran a su hijo, por lo que se llenó de odio hacia su esposa y su pareja. Sintió en un momento que debían pagar por lo que le habían hecho, arrebatarle a su hijo. Así que comenzó con la búsqueda de ambos, pues se enteró que los habían dejado libres. El único castigo fue que les quitaron al menor. Así que descubrió que estaban viviendo debajo de un puente, con personas drogadictas y sin hogar, por lo que un día tomó la decisión de ir a buscarlos. Pero para su mala fortuna, no logró encontrarlos. Sin embargo, encontró a 2 personas recostadas que estaban en un colchón viejo y sucio, por lo que al verlas, recordó el motivo de por qué le habían quitado a su hijo y estalló en ira contra ellos, privándoles de la vida con un hacha. Luego del hecho los escondió en unos matorrales y siguió buscando por las zonas cercanas al lugar. Esa misma noche siguió la búsqueda en puentes cercanos. Es entonces donde observa que cerca de donde había cometido los asesinatos se encontraban 2 mujeres bajo el puente, así que se dirigió hacia ellas y trató de sacarles información sobre el paradero de su mujer. Una de ellas caminó unos cuantos metros. Es ahí donde la interrogó para sacarle información, pero debido al influjo de las sustancias, esta no razonaba y actuaba como si no supiera nada. Al no obtener lo que quería, la empezó a golpear, para después abusar de ella
y finalmente acabar con su vida. Una vez que había terminado con ella, la arrastró hacia unos arbustos y ahí la dejó. Después fue por la siguiente mujer e hizo lo mismo. Pero esta aseguró no saber de quién le estaba hablando, así que la asesinó. Pero cuando estaba a punto de arrojarla entre los arbustos con la otra chica, observó a un anciano pescando junto al río que lo estaba mirando. Y testigos. Testigos ocultos. Siempre hay alguien vigilando. Siempre hay alguien viendo. El mundo es un pañuelo, ¿no? El mundo es un rancho. Vivimos en un rancho. Seguramente. Y ver contra el pescador. Así que tomó un tubo de acero que estaba entre la basura y corrió hacia él. Cuando aquel anciano quiso reaccionar, recibió una serie de golpes que terminaron con su vida. Una vez que entró en razón y se dio cuenta de lo que había hecho. Pues este tipo está loco. O sea, mató a 5 personas en... así, ¿no? Arrastró los cuerpos de las víctimas a un lado del río Patapsco, en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, Estados Unidos, y trató de ocultarlos con piedras. Después se lavó en el río y trató de limpiar el lugar lo más que pudo, para no dejar ningún indicio. Esa noche mencionó que cometió los 5 asesinatos en aproximadamente 7 horas, que duró la búsqueda de su esposa. Una noche de 1990. Mucho, ¿no? 5 asesinatos en 7 horas. Casi un asesinato por hora. Atrajo a Kathy Ann Magaziner, de 39 años de edad, con antecedentes penales, a la fábrica. Estuvieron consumiendo sustancias ilícitas, y luego de que ésta se negó a tener intimidad con él, la tomó por el cuello y la privó de la respiración hasta asesinarla. Luego del hecho, cavó una tumba poco profunda en un pequeño bosque detrás de la fábrica, donde pasó desapercibida y donde permaneció 6 meses, hasta que Joseph le arrancó la cabeza y la tiró a la basura. El cuerpo permaneció ahí algunos años. El 2 de agosto de 1995 fueron descubiertos los cuerpos de los vagabundos, que eran identificados como Randall Brewer y Randy Baker. Semanas después, Matheny fue acusado de ambos asesinatos, ya que esa noche algunas personas vieron a un sujeto con sobrepeso que rondaba por los puentes, por lo cual al investigar dieron con el paradero del probable sospechoso, Joseph Matheny. Se le negó la libertad bajo fianza y tuvo que permanecer 18 meses en la cárcel de la ciudad de Baltimore, esperando para ir a juicio. No obstante, no había ningún indicio que lo inculpara. Luego de que el juicio durara una semana, fue liberado por falta de pruebas. En Estados Unidos eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser que todo indique que era él, pero si no hay pruebas, es inocente. Ya que se pudo establecer que el autor del hecho había sido otro sujeto que también era vagabundo. Al ser liberado, acudió a su empleo anterior para solicitarle a su jefe le devolviera su trabajo en la empresa de pallets de madera en Baltimore. Su jefe accedió, ya que lo consideraba buen trabajador, pero no solo eso, también concedió la petición de Joseph de quedarse en un pequeño remolque que tenía adentro de la propiedad, con la promesa de que vigilara el lugar, ya que al haber estado en prisión no tenía dónde quedarse. Así que le dio las llaves de todo el lugar. Vamos, acabo de matar 7 personas y quédate en mi negocio. Sí, prácticamente eres el dueño, ¿no? Vengo de prisión, pero ten las llaves. Puedes hacer lo que quieras. Fiándose de su buena voluntad, pero lo que no sabía era que Joseph tenía en mente otros planes, ya que la compañía se encontraba en una calle sin salida, aislada de la carretera, un lugar perfecto para cometer sus fantasías. En noviembre de 1996, atrajo a Kimberly Lynn Spicer, a quien apuñaló hasta privarle de la vida, luego de que se resistió a tener intimidad con él. Su cuerpo lo enterró dentro de la fábrica. Es en este preciso momento donde mencionó que cortó la carne de su víctima y la puso en algunos toppers, para luego colocarlos en el refrigerador. Durante esa semana, puso un pequeño puesto de hamburguesas, en donde aseguró mezcló la carne de cerdo y de ternera con la carne humana, y
y que nadie pudo notar la diferencia del sabor. Incluso mencionó que muchas personas le decían que las hamburguesas eran las mejores que habían probado. Agregó que todo iba bien, hasta que se quedó sin carne especial. El 8 de diciembre de 1996, llevó a su nueva víctima de nombre Rita Kemper. Mencionó que compartieron drogas durante un buen rato al interior del remolque, hasta que intentó arrancarle la ropa. Ella se negó a tener intimidad con él y ante la desesperación empezó a gritar, pero no había nadie que le pudiera ayudar, así que en un descuido salió corriendo del remolque. Joseph fue tras ella y la arrastró de regreso. Le dijo que la iba a asesinar, así que como pudo logró escaparse nuevamente. Corrió hasta una valla de alambre, la cual tenía púas en la parte superior, pero eso no fue impedimento para que saltara. Corrió hacia la carretera y un sujeto de una camioneta se detuvo al verla. La llevó a una estación de servicio cercana, donde llamaron a la policía. Joseph recogió su ropa, ya que sabía que pronto irían por él, pero al salir del remolque, uno de los oficiales ya estaba ahí. Este le dijo que se tirara al suelo, así que lo llevaron detenido y comenzaron a interrogarlo. Como era de esperarse, negó todas las acusaciones por las que lo habían detenido. Una de ellas es que la chica mencionó que él le dijo que iba a terminar como las otras chicas que estaban enterradas en el bosque. Inmediatamente negó tales palabras, agregando que No, señor oficial, yo no era el que dice ella que yo era. O sea, sí le dije eso, pero no. O sea, era jugando. Yo realmente no he hecho nada. No. todo lo hizo con el consentimiento de ella, así que lo dejaron libre. Al ver que quizás la policía... ¿Pero qué le pasa a la policía de Estados Unidos? Hizo con el consentimiento de ella, así que lo dejaron libre. Al ver que quizás la policía podría acudir al lugar para verificar que todo estuviera bien, Joseph le pidió a un amigo que lo ayudara a desenterrar el cuerpo de Kimberly, el cual aún se encontraba dentro de la fábrica. Es entonces que el 15 de diciembre de 1996, su amigo lo denuncia ante las autoridades, argumentando que Joseph le pidió lo ayudara a trasladar el cuerpo de una mujer que había enterrado a un lado del remolque. Y la policía, no, él no hizo nada. Ya le preguntamos que si él había matado a esas personas y nos dijo que no. Y nosotros le creemos. Al dirigirse al lugar, la policía lo volvió a arrestar e incluso arrestaron al dueño del negocio por supuesta complicidad. Entonces le pidieron a Joseph les dijera dónde había enterrado a Kimberly. Él les dio la ubicación exacta y al cavar se toparon con el cuerpo de una mujer, por lo que ese mismo día, una vez que comenzaron los interrogatorios, confesó otros crímenes, entre los que estaban la anterior víctima, Katy Ann Magaziner, por lo que condujo a la policía al lugar donde la había enterrado. Así que encontraron una tumba poco profunda donde había enterrado sus restos. Gran parte del cráneo le hacía falta, pero se pudo identificar a la víctima a través de sus registros dentales. Evidentemente, correspondían a Katy, pero días después afirmó ser un asesino en serie y que había cometido 13 asesinatos. Según él, arrojaba los cuerpos al río Patapsco y que nunca los habían encontrado. Incluso afirmó que gran parte de sus víctimas las había cortado en partes y que había guardado la carne para después comerla. Posteriormente se le ocurrió la idea de poner un puesto de comida para vender carne humana combinada con la de los animales. En un principio las declaraciones fueron impactantes, pero conforme pasaron los días, se empezó a cuestionar la veracidad de sus palabras, ya que todos los días era interrogado en una pequeña habitación, ya que los investigadores querían esclarecer y dar carpetazo a muchos casos sin resolver, tratando de averiguar lo que había hecho. Era sacado de la cárcel a diario y lo llevaban de un lugar a otro para que les dijera a los investigadores a dónde había arrojado los cuerpos. Así pasó un mes y nunca pudieron hallar a ninguna víctima de las que Joseph presumía haber asesinado. En este punto los detectives no sabían si Joseph les estaba diciendo la verdad o solo estaba delirando, ya que se notaba una estabilidad muy grande. No, pero luego muchos asesinos también buscan ser... ¿cómo se dice? O sea,
Ellos se consideran artistas también de su crimen. Y les gusta llamar la atención. Les gusta decir, oh, sí, yo hice esto. A lo mejor no lo hicieron. O a lo mejor lo hicieron no de la manera. Y le van aumentando, ¿no? Y es que yo también me aventé de un avión, ¿no? Y cuando me aventé del avión maté a alguien. Pero pues está rarete. En lo que decía, se escuchaba muy fantasioso para ser verdad. El principal problema de investigar a Joseph Matheny es que también era un mentiroso y tenía la habilidad de crear historias mientras contaba todo. En 1997 fue juzgado por el caso de Rita Kemper, la última víctima que logró escapar, y fue condenado a 50 años de prisión por intentar secuestrar y abusar de ella. En 1998 se declaró culpable de asesinar a Katie Magaziner, pero el 14 de julio del año 2000 fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Nadie comprendía si Joseph mentía por gusto o si su mente estaba tan desequilibrada que confesaba crímenes pasados. Nunca se encontraron pruebas de los crímenes que supuestamente cometió. Tampoco se comprobó si en realidad abrió su puesto de carne para vender el cuerpo de sus víctimas. Los únicos asesinatos que se le pudieron comprobar fueron 2. Era notable su desequilibrio mental, lo que lo llevaba a crear falsas confesiones. Por último mencionó, las palabras "lo siento" nunca saldrán de mi boca, porque serían una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me pueda mandar al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté. El sábado 5 de agosto de 2017, misteriosamente, fue encontrado muerto en su celda alrededor de las 3 de la tarde en la Institución Correccional Occidental en Cumberland, Maryland, por causas desconocidas a la edad de 62 años. Este caso es un claro ejemplo de que no todo lo que los asesinos confiesan es cierto, ya que muchos tienden a adjudicarse crímenes que no cometieron con el único fin de ser importantes y reconocidos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Buen video. Criminalista nocturno, muy bien. Tienes un nuevo seguidor. Oigan, pero sí. Entonces no comía hamburguesas con cosas. Ya no entendí. Bueno, entonces el presidente no mandó el ataque a Irak. Pero sí muchos artistas del crimen le aumentan cosas que a lo mejor sí cometieron homicidios, pero no como los cometieron o no los que cometieron. A ver, vamos a ver ahora. Me gusta este canal, a este sí ya lo había visto, Ciro Castillo. A ver, el caso de Peter Scully. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Ay, ya me dio miedo. A ver el intro. Ay, como que me está dando más hambre. No sé por qué. Como que me está dando más hambre. ¿Quieres pozolito o unas enchiladas? Ya no hay elote. ¿Sí? Termínatelo. ¿Ya lo quieres? Oiga, doctor Cocoon, ¿por qué de repente me duele la panza? No se la pues tragando. Como la señora de los elotes. Pobrecilla. ¿Y si se siente? Es que yo no como nada picante. Ah, bueno. Porque ya sabe cómo le va. Oye, pero está picoso. ¿Eh? Está picoso. Ah, es que le revolví lo demás. Agarra las tortillas donde no está el chile. Bueno, banda, es que a mí no me gusta lo picoso. Muy poquito. Doritos, patrocíname.
Un paréntesis en lo que vemos Criminalista Nocturno. Cuando un horripilante video comenzó a circular por la inmensidad de Internet, las autoridades policiales de numerosos países se unieron en una exhaustiva investigación que tenía como objetivo dar con el paradero del autor. Alertados por usuarios que no podían creer, y mucho menos soportar lo que estaban viendo, los investigadores fueron testigos de algo sin igual, algo sin precedentes. El video formaba parte de una serie escalofriante llamada Daisy Destruction. Ay, no. ¿Qué pasó? Daisy Destruction. Ay, pues es que ya no ves eso también tú. Fue catalogado como el video más fuerte encontrado, incluso dentro de la Deep Web. ¿Mande? Hasta se me revolvió el estómago. Ay, Peter Scully. La urgencia por detener a la bestia responsable de no solo atentar contra la integridad de menores, sino también de registrar y comercializar esas imágenes, mantuvo a los profesionales en un estado de vigilancia constante durante 4 años. Desde la Interpol hasta organismos gubernamentales de España, Reino Unido, Australia y Filipinas. Todos. Entre O sea, yo creo que todavía el día de hoy dicen que es uno de los videos más fuertes que hay o que ha habido en internet, en la deep web, en lo que se conoce como la web. A ver. de tantos otros, pusieron a disposición sus conocimientos en criminalística cibernética para frenar esta terrible problemática. Hasta que finalmente, el 20 de junio del año 2015, cuando las pistas los guiaron a una casa de la ciudad de Malaybalay, ubicada en la isla filipina de Mindanao, descubrieron la identidad que se había ocultado detrás de cámara durante todo ese tiempo. Peter Gerald Scully fue detenido aquel día y pasó a ser conocido como el mayor monstruo jamás visto y más buscado de la historia. Imagínense que no lo hubieran encontrado. Imagínense que pasa mucho. Hay crímenes y no encuentran a los asesinos, no encuentran a los culpables. Qué bueno. Qué bueno que este bastardete sí lo encontraron. El criminalista nocturno. Está fuerte esto, ¿eh? Peter Gerald Scully nació el 13 de enero de 1963 en Melbourne, Australia. Fue en esta ciudad donde comenzó a dar sus primeros pasos como criminal, hasta que años más tarde terminó por ser considerado el peor monstruo del mundo. Sin embargo, para conocer ese perfil de Scully, pasaron unos 50 años de su vida, pues lo que su entorno reconocía en él, hasta ese entonces, era completamente distinto. En su lugar de origen, se paseaba como un hombre común y corriente, que en apariencias no era más que un esposo y padre de 2 hijos, que pasaba desapercibido entre la multitud. Detrás de un sujeto alto y cabizbajo, con una mirada entre inocente y desentendida de los males del mundo, que se desenvolvía con carisma y amabilidad ante la sociedad, Peter Scully escondió un costado más oscuro de la vista de todos durante décadas. Estas características lo llevaron a convertirse en un exitoso empresario. No obstante, años más tarde, se supo que el motivo de su éxito y de la holgada posición económica que gozaba estaba vinculada a numerosas estafas que había cometido. Aunque tenía todo lo que cualquier otra persona podría esperar para su vida, para él, nada era suficiente. El afán y la ambición por conseguir cada vez más dinero lo llevaron a cometer sus primeros crímenes. Pero en el año 2009, cuando se encontró entre la espada y la pared, luego de que se iniciara una investigación en su contra y se le acusara por haber cometido 117 delitos de fraude, que dieron por resultado una estafa
de más de 2.680 millones de dólares, se vio obligado a huir del país. Fue así que Peter Scully no dudó un segundo en dejar atrás a su familia y su fortuna para ocultarse en Malasia, para salvarse de ir a prisión. Pero más tarde, pensando en que para entonces su situación ya hubiese sido olvidada por las autoridades, Scully regresó a Australia en 2011, tras 2 años como prófugo. En esta ocasión, llegó acompañado por una joven adolescente del país donde se había ocultado en aquel periodo, a quien presentó como su novia ante su familia y conocidos. Pero sus verdaderos planes no tardaron en salir a la luz. En realidad, la chica que lo acompañaba y que creía que estaba ante la enorme oportunidad de empezar una nueva vida en Australia, terminó por ser una víctima más de sus engaños. Al poco tiempo de haberse instalado, Scully la obligó a ofrecer su cuerpo a otros hombres, como amigos y antiguos socios, a cambio de dinero que por supuesto iba a su bolsillo. Pero este oscuro negocio, a costas de su pareja, no duró demasiado. Pronto Scully descubrió que la causa por la que lo estaban investigando estaba lejos de ser olvidada y que aún seguían buscándolo. Pues claro. Ay, ya pasaron 5, 10 años. Ya no me van a buscar. Todo se queda en el registro. Todo. Fue entonces que ese mismo año, nuevamente, decidió dejar su país de origen, aunque esta vez para siempre. Eligió un nuevo destino para hacerlo. El paradero donde se ocultó de la justicia fue Filipinas, y una vez allí, comenzó una nueva etapa, mucho más oscura. Peter Scully arribó al suelo filipino, precisamente a la isla Mindanao, ocultándose a más de 1.400 kilómetros de Manila, la capital del país. A pesar de estar escapando de la justicia de Australia, solo una cosa ocupaba lugar en su mente. Nunca dejó de pensar en encontrar la manera de hacer dinero en este nuevo lugar en el que se encontraba establecido. No fue una tarea difícil para un hombre como él, sin escrúpulos, ni límites morales a la hora de dedicarse a los negocios. Enseguida notó que la sociedad filipina se encontraba en un estado de vulnerabilidad, de la que él podría sacar provecho sin demasiado esfuerzo. No manches. Aunque los paisajes podían fácilmente asociarse al paraíso, la realidad de las personas locales distaba demasiado de serlo. La gran mayoría estaba sumida en la pobreza extrema, sin trabajo, ni dinero siquiera para alimentar a sus familias. Scully analizó con Qué curioso, ¿no? Vivir en un lugar muy bonito, en que mucha gente va a viajar por un lugar bonito, pero que la mayoría de esas personas o en esa ciudad o en ese país sean pobres. No son cosas menores. su mirada aventajera esta situación y rápidamente ideó un macabro negocio para llenar sus bolsillos con dinero. Para darle inicio a este plan, comenzó por montarse una vez más el disfraz de carismático, amable y generoso, con el que se había desenvuelto gran parte de su vida. Esta vez tuvo a su favor la carta de extranjero, pues tenía bien en claro que los locales dependían del turismo para subsistir a la crisis económica a la que se enfrentaban a diario. Recorriendo los lugares más golpeados por esta realidad, conoció a 2 chicas adolescentes que se ganaban la vida ofreciendo servicios íntimos a turistas. Carme Ann Álvarez y Lacey Margallo se convirtieron en las novias de Scully. Pero pronto comenzaron a sufrir todo tipo de maltrato por parte del americano, como era conocido Scully en Filipinas, porque hablaba en inglés. No solo las golpeaba y abusaba de ellas, también las obligó a convertirse en sus esclavas íntimas. Aunque en un principio tuvieron la intención de escapar de sus garras, las habilidades que Scully tenía para manipular a las personas lograron convencerlas de permanecer junto a él. ¿Por qué esa gente es así? O sea, la mayoría de los casos que conocemos de personas que son horribles con sus parejas o con su familia o con otras personas son muy manipuladoras, ¿no?
O sea, tienen un encanto, tienen una manera de ser que es muy peligrosa, ¿no? Pero la gente vuelve a caer, vuelve a confiar. ¡Ay, no! Con esta etapa cumplida, Peter redobló la apuesta de su perversión y dio rienda suelta al proyecto que tenía en mente. Carme Ann Álvarez y Lacey Margallo vivían junto a Scully en la casa que él rentaba, pero no eran los sentimientos lo que los mantenía unidos. Ninguno de ellos estaba en ese lugar por aprecio o cariño. Por el contrario, se trataba de una relación por pura conveniencia. Pero en determinado momento, Scully aparentó sentir cierta preocupación y conmoción por la situación que los filipinos atravesaban. Esto fue cuando le propuso a Carmen Ann adoptar a algunos niños que se encontraban en situación de calle o que sus padres no podían mantener. La joven le preguntó si no era mejor darle un techo a su hermana pequeña, pero Scully se negó e insistió en que tenían que ser niños de la calle. Era evidente que el interés detrás de esta acción generosa, en verdad, no tenía nada que ver con la genuina voluntad de ayudar a otros, sino que tenía otro fin. Eso se confirmó cuando Scully convenció a Álvarez y Margallo de convertirse en sus socias y cómplices en el negocio que estaba a punto de emprender. Entre los tres llevarían a cabo el proyecto y se repartirían las ganancias. Cuando todos estuvieron de acuerdo, pusieron en marcha el plan. Carmen Ann y Lacey salieron a las calles en busca de niñas de entre 9 y 12 años, como Scully había solicitado, y les prometieron a sus padres darles de comer y garantizarles educación. O sea que no nada más este fue el maldito, sino que también las otras malditas. Claro, a lo mejor no era algo que él podía hacer solo. La mierda se junta en las cloacas, ¿no? Incrédulos y esperanzados por revertir la pobreza en la que se encontraban, muchos padres cayeron en las promesas de Scully y sus secuaces y entregaron a sus hijos en manos de este extranjero bondadoso que se había presentado a cambiarles el futuro. Fue así que el horror comenzó. Scully creó un sitio web llamado Diversión Sin Límites. En él difundía contenido explícito infantil de estilo snuff, incluyendo videos inimaginables, donde se podían ver niños siendo maltratados indescriptiblemente. La plataforma funcionaba dentro de la Deep Web, a la que solo podían acceder consumidores con una contraseña, por la que previamente habían pagado. Las tarifas oscilaban entre los $100 y $10,000 por video. Sus principales usuarios provenían de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Brasil. Y los protagonistas de los videos eran los niños recogidos de las calles de Filipinas. Carmen Ann, Lacey y Scully también participaban en estas atroces imágenes, ocultando sus identidades detrás de antifaces o cubriendo sus rostros detrás del bulereado, es decir, difuminando sus rostros a modo de que no fueran reconocidos, mientras se ocupaban de vejar y violentar a sus víctimas. A pesar de la crueldad del contenido. Qué curioso, ¿eh? No sé si se habían dado cuenta, miren. Curiosidades, ¿no? Curiosidades nada más. Y la dificultad para acceder a él. Las visitas al sitio web fueron incrementando progresivamente, a la par. Lo mismo sucedía con la cuenta bancaria de Scully. Fue así que el perverso criminal decidió darle un giro al sitio. Y cada vez van más y más y más hacia arriba, cada vez suben el volumen, cada vez suben el nivel, cada vez suben todo. elevó la apuesta. Pronto los videos comenzaron a transmitirse en vivo y las prácticas que se realizaban sobre los niños eran a demanda de lo que los consumidores querían ver. Mientras cientos de perversos disfrutaban con el dolor ajeno, la integridad e inocencia de esos pequeños se desvanecían con cada azote.
A mediados del año 2015, Rosie, una niña de 12 años, y su prima de 9 vagaban por las calles de la ciudad de Cagayán de Oro, en la isla de Mindanao, cuando fueron interceptadas. Pues si son imágenes reales de la ciudad, sí viven muy mal. O sea, aquí también en México hay muchas zonas de extrema pobreza y es prácticamente estás viendo lo mismo, ¿no? Bueno, cualquier zona pobre pues se ve igual. Pues sí, por eso encontraba tanto niño que no tenía hogar. Ay, no, ya no quiero avanzar el video. Por Carmen que se acabe. Álvarez. A simple vista, se podía ver que no tenían dónde ir y que el hambre que padecían estaba acabando con las últimas fuerzas que les quedaban. La joven se apareció ante ellas como una especie de heroína que les prometió salvarlas de su pesar. Las niñas aceptaron ir a vivir con ella a cambio de comida y educación, pero en cuanto pusieron un pie en la casa, se encontraron con la presencia de Scully, quien tenía otro plan para ellas. Después de darles un plato de comida, las obligó a quitarse la ropa y realizar prácticas íntimas entre ellas, mientras él les daba órdenes de qué hacer y las grababa. Luego se sumó a la escena y culminó el acto ante la cámara. Al día siguiente, tras el desayuno, el hombre las obligó a cavar una fosa, amenazándolas con arrojar sus cuerpos allí si no hacían lo que él les pedía. Las niñas vivieron durante 5 días en la casa del horror. No manches, 5 días. El infierno total, 5 días. 5 minutos yo creo que ya era una eternidad para ellos. Imagínense 5 días. No, está horrible este caso, pero bueno, ya creo que se termina. Faltan 7 minutos. Con collares de perros a cadenas, alcoholizadas y abusadas constantemente, hasta que Carmen se apiadó de ellas. Cuando Scully salió de la casa por un rato, la joven cómplice sintió el impulso de ayudar a las niñas a escapar. Las soltó de las cadenas y las dejó salir nuevamente. Ay, estoy todo muteado, ¿no? El conocer estas situaciones y la maraña, todo cómo se gestó, todas las personas involucradas, este tipo que hacía estas cosas. Yo nunca quise ver estos videos, yo no sé por qué la gente, seguramente es gente loca o gente que a lo mejor, no sé, que le guste ver sus videos. Somos muy extraños los seres humanos, somos muy raros. Podemos ir de un extremo a otro. ¿Qué nos llevó a hacer eso? Muchas cosas, pero al día de hoy, ahorita estoy tratando de no acordarme de lo que decían o lo describían en el video, los videos estos, porque como que se me vienen a veces la memoria y digo, no, George, piensa en cosas buenas, ¿no? O sea que también pues estoy viendo este caso, obviamente me iba a acordar, pero falta menos, ya vamos a terminar el video. Pero son unos monstruos, o sea, bueno, vamos allá. Quería darle clic al video, quería darle clic, el bendito clic, ¿verdad? Yo quería ver el video, no sabía exactamente qué.
Peter Scully. Como que me llamó la atención, simplemente. No recordaba que era este bastardo. A las calles, Carme Ann fue arrestada en ese entonces, pero Scully aún tenía planes para sus próximos crímenes. A su vez, Rosie, con tan solo 12 años, juntó el coraje para ir a la policía y exponer el calvario que ella y su prima habían atravesado. No era algo fácil de hacer en un país donde las leyes contra el abuso y el maltrato infantil. Ahora, yo también pensaba, dije, ¿por qué accedieron? ¿Por qué accedieron a ir con estos niños y literalmente raptarlos, robarlos para hacerles daño? Pues seguramente también estaban amenazadas, ¿no? No sé, a lo mejor tenían tanto miedo de este tipo que puede hacer. No sé, el miedo es canijo, pero está cañón. Eran una burla. No obstante, había personas dispuestas a ayudarlas y dar con el paradero de este monstruo que seguía esparciendo su maldad por el mundo. ¿Cómo? Y por fin estas imágenes por llegaron pura ansiedad, a las autoridades policiales. O sea, me están viendo comer, tragar, pero es por pura ansiedad. En 2011, la unidad de expertos de la Policía Nacional de España contra los asuntos infantiles había dado con una horrible recopilación que dentro de la Deep Web se había convertido en una leyenda entre el bajo mundo. Se trataba de una serie de videos en el que destacaba uno en particular llamado Daisy Destruction. En él, las imágenes registraban segundo a segundo el cruel maltrato que vivió una niña, donde además de ser ultrajada, también fue golpeada, cortada y castigada hasta el extremo. Finalmente fue ultimada. Otro video de los tantos que produjo el peor monstruo de la historia muestra la misma maldad aplicada en una bebé de 18 meses, No manches. pero que afortunadamente logró sobrevivir al terror. Durante 4 años, los investigadores se dedicaron a la ardua 18 meses. Año y medio. O sea, ¿en qué cabeza? ¿En qué corazón? ¿En qué mente? ¿En qué todo? Cabe hacerle algo así. A ver. Yo me pongo a pensar. Si quieres hacerle daño a alguien, háztelo tú, ¿no? Tampoco estoy muy a favor de los que se laceran o lo que sea, pero de hacerle mal a alguien, no, loco, háztelo tú. tarea de descubrir la identidad y la ubicación del criminal. Varios departamentos policiales y organizaciones gubernamentales de distintos países se unieron en una desesperada investigación. En ellos descubrieron que se repetía un elemento en las niñas allí explotadas. Todas tenían rasgos asiáticos. Incluso la policía holandesa fue capaz de determinar que una de las niñas que clamaba auxilio a gritos utilizaba un dialecto particular. Se trataba de una de las 30 que forman las lenguas bisayas. Este conjunto de idiomas tienen origen en la región de Filipinas. Gracias a este dato, los investigadores pudieron Bien hecho, investigador. Bien hecho. acercarse más al objetivo. Además, aunque Scully ocultaba su rostro detrás de un blureado, no pudo esconder su acento. La policía australiana fue capaz de reconocer que se trataba de un hombre oriundo de aquel país. Gracias al testimonio de Rosie, las autoridades tuvieron la oportunidad de acelerar el proceso y delimitar la búsqueda dentro de Filipinas. Analizaron el modus operandi y lograron descifrar que aunque las características se repetían, el escenario iba variando. Su base de operación iba cambiando en ocasiones, pero siempre se mantuvo dentro de la isla y actuaba con la ayuda de cómplices. Carme Ann Álvarez y Lacey Margallo fueron las primeras en caer en manos de la justicia. Incluso fueron ellas quienes orientaron a los investigadores en la última etapa de la búsqueda de Peter Scully. Las secuaces arrepentidas del criminal australiano compartieron la ubicación de cada una de las casas en las que habían vivido y grabado los escalofriantes videos.
A lo mejor hasta eran casas abandonadas, ¿no? O sea, a lo mejor nada más el tipo llegaba, ah, mira, nos vamos a meter mañana a esa casa y tráete 2 niños. Increíble. Increíble. Policía corroboró fotograma por fotograma la coincidencia de los elementos que se veían de fondo con los que había en aquellas locaciones. Durante este recorrido, los oficiales pudieron sentir cerca el terror que aquellas niñas habían pasado en la desolación de esas casas. Durante 3 semanas, siguieron de cerca los movimientos de Scully mientras se labraba la orden de arresto por secuestro, abuso y comercialización de contenido explícito. Hasta que finalmente, el 20 de junio del año 2015, después de tantos años y de una minuciosa investigación conjunta, Peter Scully fue arrestado en la ciudad de Malay Balay. El 3 de noviembre del año 2022, fue condenado a prisión perpetua por 129 años por más de 50 casos que involucraban niños. Sus cómplices Carmen Ann Álvarez y Lacey Margallo también recibieron su sentencia por participar de esta red ilegal que atentaba contra la integridad de los pequeños. Las autoridades involucradas en la investigación del caso han afirmado que las imágenes que tuvieron que ver dejaron secuelas traumatizantes en ellos, pues nunca habían visto algo igual. Hey, seguro. La perversión de Peter Scully. Seguro que los que vieron el video, seguro hay imágenes que a lo mejor al día de hoy no se les borra de su mente. No tenía límites, y cualquiera pudo verlo cuando dio una entrevista al reconocido programa 60 Minutos. Allí, la periodista Tara Brown le hizo las preguntas que todo el mundo se hacía. Pero lejos de ver a un hombre arrepentido por sus acciones, se vio a un Peter Scully desinteresado, sin disposición a dar respuestas sinceras, mucho menos a como si fueras ido a comprar tortillas en la esquina. Así se sentía el vato. pedir disculpas o mostrarse arrepentido. Sus pocas palabras fueron: aún no puedo sentir remordimiento por lo que he hecho. Las razones de mis actos solo podría explicarlas un psiquiatra, aunque no quiero hablar de nada de eso. Hay diferentes grados de remordimiento cuando finalmente te das cuenta de lo que has hecho. Era evidente, con este testimonio, que lo único que había y que continuaba habiendo en él es maldad, además de haberse aprovechado de la vulnerabilidad de los filipinos por sus carencias y crear un negocio lucrativo. A partir de esa observación, Peter Scully solo se sentía y se siente a gusto cuando hace sufrir a quien tiene al lado. Ese es su motor en la vida. Eso no lo convierte únicamente en un perverso, sino también en uno de los criminales más aberrantes de la historia en el mundo. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. No manches, criminalista nocturno, te volaste la barda. Bueno, no hay mucho que decir. Dos monstruos. Uno que inventó que hacía hamburguesas con carne humana, que no sabemos si lo hacía o no, pero de que asesinó. Y otro, uno de los más terribles, si no es que el más terrible, o tal vez el más terrible ni siquiera ha sido expuesto, ¿verdad? Tal vez hay cosas todavía peores y no lo sabemos, no lo han descubierto o están en busca de, y las autoridades no lo han dicho. Pero por lo menos al día de hoy puedo decir que es uno de los más terribles monstruos que atentaron contra la vida, no de personas adultas, de niños, de bebés. El mundo, perdón por lo que voy a decir, el mundo es una mierda. Y este tipo de cosas me hacen pensar y darles un consejo. No confíen en la gente. No confiemos en la gente porque sea buena o sea mala. O sea, que tengamos percepción de que la gente es mala porque es mala o la gente es buena porque ay, no sonríe. No, pues mejor no. Yo cada día que pasa me doy cuenta de que menos debo de confiar en la gente. Es increíble. O sea, a veces hasta uno mismo se autosabotea, ¿no?
Hasta a veces tú mismo es como que, ¿qué hice? No, imagínate esta gente enferma. Pero bueno, hasta aquí estos videos. Has ganado un nuevo seguidor, Criminalista Nocturno. Y nosotros nos vemos la que sigue. En la siguiente veremos más casos de estos. Más casos y cosas. Así que váyanse por sus dorilocos, váyanse por su botana, por su panecito, por su cafecito o lo que quieran tomar, ¿verdad? Porque los videos continúan. Muchísimas gracias, banda. Nos vemos. Pórtense bien. Háganle caso a sus papás. Obedezcan. Sean hombres y mujeres de bien. Y ya. No fastidien. Diría aquel cantautor poeta. Mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no te molesta. Punto.